A principios del siglo XX, los indígenas de Colombia ven amenazadas sus vidas y cultura por leyes destinadas a la destrucción de los resguardos. Quintín Lame fue un indígena del Cauca de la cultura Nasa. En su juventud fue soldado en la Guerra de los Mil Días. De esta aventura, Lame vuelve al Cauca con nuevos conocimientos sobre leyes. Con esto empieza a entender las injusticias que sufrían los indígenas en Colombia. Condenados a ser arrendatarios en sus tierras ancestrales, amenazada su cultura y lengua por el proyecto civilizador y engañados por los terratenientes blancos por su desconocimiento de las leyes. Para remediar esto, Lame comienza una lucha por defender legalmente la propiedad de los resguardos y educar a los indígenas para que pudieran participar de la república sin perder su cultura. Pero los terratenientes del Cauca, codiciosos por poseer la tierra y el trabajo de los indígenas, harían hasta lo imposible por detener su lucha. Lo apresaban constantemente, lo humillaban cortándole el pelo, perseguían a sus seguidores y quemaban sus propiedades. A pesar de estos ataques, la lucha de Lame no fue en vano. En 1938 logró recuperar el resguardo de Orteca y Chaparral, además de fundar escuelas que ayudaron a formar a los indígenas políticamente. Murió solo y olvidado en 1967, pero la chispa de su lucha reencarnaría en organizaciones políticas que continuarían protegiendo los derechos de los indígenas.